¿cómo están? Los oigo así como desganados. ¿Cómo se dice? ¿Desganados o desganados? Así sin ánimo, pues. Hágame el favor de saludarse entre todos nosotros que estamos aquí. Si quiere ponerse de pie y saluda al que tiene ahí cerca, sería algo bonito, maravilloso. Muy bien. Tengo unos minutos para compartir con ustedes un mensaje referente al día de hoy. Pero no quiero empezar sin antes orar. Sé que ya oramos, tuvimos un buen momento de administración, pero me encantaría orar. Señor Jesús, oremos. Señor Jesús, te damos gracias por este momento. Gracias por tu Espíritu, gracias Espíritu por estar en medio de nosotros, en nosotros, con nosotros, demostrándonos tu amor, tu misericordia y tu favor. Gracias por el corazón dispuesto que tienen mis hermanos para hacer público la obra que tú has hecho en sus vidas. Te agradecemos por lo bueno que tú eres. Y te entregamos este tiempo a ti, Señor. En tu nombre oramos. Amén. No sé si Rigo me podés acompañar aquí en el piano. Me ayudaría un montón. Tengo un par de minutos. Y abran sus Biblias, por favor, todos en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Gracias. Juan capítulo 3, para mí es uno de los episodios más interesantes, o más bien de las conversaciones más interesantes que Jesús tiene con una persona. Para mí, una de las conversaciones más interesantes que Jesús tiene con una persona. ¿Por quién es la persona con la que Jesús conversa? Y por las palabras que le dice. Leamos todos juntos, solo quiero que leamos 6 versículos nada más. El versículo del 1 al 6. Leamos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Leamos todos juntos el versículo 6. 1, 2 y 3. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nacimiento físico de una persona, en la conversación que Jesús está teniendo con Nicodemo, se utiliza el nacimiento físico de una persona para dar a entender una idea. Esa idea Nicodemo sí la sabía. Nicodemo, si es una persona tal cual como dice el versículo 1, de los principales, de los judíos, él entendía lo que para ellos significaba nacer de nuevo. Porque era un término que utilizaban para darle la bienvenida a una persona. Parte de todos los rituales que la persona hacía para pertenecer a la comunidad judía era nacer de nuevo. Y nacer de nuevo significaba dejar
toda su vieja manera de ver la vida, sus ideales, toda la manera de pensar, de cómo hacía las cosas, de cómo vivir, y ahora tomar este nuevo modelo, esta nueva forma que él estaba buscando en la comunidad judía como su estilo de vida. No sé si me di a entender con eso. Era olvidarse de todo lo que, de las formas como había vivido, y empezar a vivir como le decía el grupo o la comunidad a la que él quería pertenecer. Y el judaísmo era los judíos eran una comunidad, eran diferentes comunidades, pero tenían prácticas para que gente pudiera ingresar. Por eso en la Biblia a veces se menciona personas que eran temerosas de Dios. No eran necesariamente israelitas, pero que practicaban el judaísmo. Entonces Nicodemo sí tenía esa idea clara. ¿No les ha pasado a veces que cuando uno viene a la iglesia hay como códigos de iglesia? Por ejemplo, aquí la gente, o por lo menos en Heaven, la comunidad, no, aquí en Santa Ana y en Metapán, a la gente le gusta mucho el color negro. Mandamos a hacer unas camisas para Metapán y eran como de este color, de este protector así, y me dicen ya cuando estaban hechas: ¿y por qué no las mandaron a hacer negras? Como todas las demás que a veces traen. Y de repente hay ciertos elementos que forman parte de la identidad de una comunidad, que le dan a cada persona que ingresa o que forma parte, le dan cierta identidad. Pero Nicodemo, a lo mejor en un momento de reflexión en la noche o en la tarde, después de haber escuchado mucho de Jesús, se ha de haber preguntado en sus adentros: si yo llevo años en este rollo, ¿qué tiene de diferente ese hombre que me hace verlo tan, que lo que dice me persuade? ¿Qué tiene ese hombre Jesús, que viene de una región rural, que lo que dice, lo que hace, cómo mira a las personas, cómo las trata, es tan, no sé? De hecho, Nicodemo le dice a Jesús: Rabí, o sea, sabemos que has venido de Dios, pero ¿qué es lo que traes? ¿Qué es lo que tenés? Porque yo ya soy parte de la comunidad, de los de Dios, ya estoy aquí, pero ¿qué es lo que tú tenés? ¿Qué es lo que tú haces? O sea, no sé, algo ha de haber sentido Nicodemo, que fue a buscar a Jesús. Cuando dice de noche, significa que fue a ocultas. A lo mejor porque lo hubieran visto mal si de día se hubiera sentado a platicar con Jesús, porque los religiosos no querían que nadie hablara con Jesús, porque también sentían lo mismo. Entonces Nicodemo se le acerca a Jesús y le pregunta: Maestro, has venido de Dios, yo sé que has venido de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces. Y entonces Jesús le dice una frase. Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí hay esto es lo maravilloso de la vida, de este pasaje. Nicodemo se encuentra en un choque de su vida, porque había vivido como religioso tradicional, había vivido como alguien que cumplía la palabra, como alguien aferrado a la ley, como alguien que era muy devoto, que cumplía todos los mandamientos según él. Pero encuentra en Jesús un contraste, una manera de vivir diferente, y entonces ahí surge la pregunta. Y en esa pregunta Jesús le da una respuesta. Jesús le dice: nadie que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero él ya lo estaba viendo.
Él ya estaba viendo que Jesús era diferente, que Jesús era distinto a todo lo que él había conocido. Y entonces utiliza el nuevo nacimiento. ¿Y qué es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo con esto? Nicodemo, tienes que dejar toda tu religiosidad a un lado. Tienes que dejar todos tus ideales a un lado, ideales de religiosidad, ideales de cómo él pensaba que estaba cerca de Dios, ideales de cómo él pensaba que la gente era buena o mala por su propia religiosidad. Y tenés que empezar a vivir como yo estoy viviendo. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Y la pregunta que Nicodemo le hace para tratar de entender un poco más es una pregunta para dejarnos una enseñanza. Porque Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre viejo volver a nacer? Esa no era la cosa. Jesús no le estaba diciendo: ve cómo haces para volver a nacer. Como yo quisiera ser un gran músico, así como uno de los mejores bajistas del mundo que se llama Victor Wooten, y tendría que volver a nacer, hermano, para hacer eso. Otra vida, reencarnarme en otra vida. Pero Jesús no le está diciendo eso a Nicodemo. Jesús le está diciendo: deja tus ideales, deja tu forma religiosa de vivir, deja tu vida enfocada en el culto, deja tu vida enfocada en la norma y seguí por amor. A esto Jesús le llama el nacer del Espíritu. El nacer del Espíritu. Este nuevo nacimiento es la idea que mantienen los evangelios y Pablo, que ya vimos cuál es el orden con las hermanas de Spa, vimos cuál es el orden. Pero este nuevo nacimiento se encuentra en el Nuevo Testamento. Y Pablo dice una frase en 2 de Corintios 5:17, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. El nuevo nacimiento, la nueva vida que Jesús hace en nosotros, no es producto de la norma, no es producto de las cosas que hagamos como iglesia que nos identifiquen como comunidad. Es producto de la obra de Dios en nuestro interior. Mire, nosotros de repente un día la manera de cómo hacemos iglesia podría cambiar, porque eso se debe actualizar. La manera como hacemos iglesia puede cambiar, la forma de cantar, la forma de vestirnos, cualquier cosa puede cambiar. Pero lo que verdaderamente hace a una persona un disfrutar del nuevo nacimiento y la nueva vida del Señor Jesús es la obra del Espíritu. En ese contraste es el que Jesús está involucrando a Nicodemo, y eso es lo que dice Pablo: el que está en Cristo, nueva criatura es, y he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Esta nueva vida, mediante el Espíritu, por medio del Espíritu, crea en nosotros otra disposición, es decir, otro ánimo de vivir. Otro ánimo de vivir, una mentalidad diferente. Eso es lo que mis hermanos ahora están testificando. Una mentalidad, la mentalidad de Dios, la mentalidad del Espíritu. Tenemos una orientación de vida diferente. Y aquí hago una pequeña pausa para que todos podamos reflexionar, porque el testimonio que hoy vamos a ver de nuestros hermanos también es una reflexión para nosotros. Si nuestra vida diaria sigue siendo el testimonio público de que Dios ha obrado en nosotros.
Porque muchos como Timoteo como Nicodemo, podemos pensar que ya estamos en la iglesia, congregarnos, diezmar, ofrendar, servir, venir a los grupos de atención. Eso ya nos hace, ya somos parte de la comunidad. Y es al revés. Yo sirvo, yo ofrendo, yo me congrego, yo voy al grupo de atención porque amo a Dios, porque he entendido que Dios me ha dado una vida nueva. No es al revés. Nicodemo pensaba que para eso, para él nacer de nuevo, tenía qué cosas hay que cumplir, qué hay que ver, qué hay que hacer. Y el nuevo nacimiento solo lo provoca el Espíritu. Y nosotros debemos perseverar. Y debemos examinarnos. Cada día debemos examinarnos si cuando conocimos a Dios, nuestros anhelos cambiaron. Y empezamos a buscar otras cosas, otros amigos, otro estilo de vida. Los que eran enojados y ofensivos se fueron calmando. Los que eran peleoneros se fueron calmando. Los que eran envidiosos, eso se fue calmando. Los que éramos enojados, eso se fue calmando. Y empezamos a procurar otras cosas: la vida, la paz, la amistad. Y uno puede decir: es que usted no sabe cómo era yo. Gloria a Dios, porque no sé. Pero la pregunta es: ¿seguimos siendo el testimonio público de que Dios ha obrado en nosotros? Cuando uno nace de nuevo, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos abre la luz, podemos mirar a Jesús como Nicodemo se hizo esa pregunta: Maestro, Jesús, Rabí. Rabí. Reconoció a Jesús como maestro, reconoció a Jesús como alguien venido de Dios. Pero la historia no nos dice si Nicodemo estuvo dispuesto a seguir a Jesús, a cambiar su manera de pensar. Nuestros hermanos que hoy se van a bautizar están dando testimonio público de que en su interior han decidido seguir al Señor. El Señor se les ha mostrado en todo su amor. Y ahora ellos ya no quieren pensar como antes, ya no quieren hacer las cosas que hacían antes. Y si alguna vez llegase a pasar, porque a mí, yo me recuerdo que cuando me bauticé me dijeron: tenés que ser consciente. Yo les digo a ustedes: tienen que ser conscientes que a lo mejor el día de mañana pueden, o hoy mismo pueden seguir luchando con las cosas que están en su interior. Y no deben sentirse como no sirvió de nada pasar por la agua. Lo importante de esto que estamos haciendo hoy es una decisión que ya tomamos en el corazón, de seguir al Señor Jesús, de dejar nuestra vieja manera de pensar y seguirlo a Él. Y en ese camino somos transformados. Un día cada uno de nosotros va a decir: con esto que antes luchaba, por la gracia y misericordia de Dios, ya no lo hago. Y nuestras vidas se van ordenando. Nuestras vidas van tomando sentido. Nuestro corazón va ordenando sus prioridades. Por eso cuando una persona nace de nuevo, su corazón se ordena, su mente se ordena y empieza a vivir a la forma de Dios. Lo que antes amábamos, ir a vacilar y hacer todo y no sé qué, y perder dinero y no sé qué, todas esas cosas y andar, hermano, qué ánimo, y lo digo con mucho respeto, pero qué ánimo y fuerza de voluntad tienen las personas que
Van a tomar un día y el siguiente día van a trabajar, porque eso es duro. Pero ahí está. Pero cuando alguien cambia su manera de pensar las cosas, de su manera de ver la vida, de repente hay otras cosas que se vuelven importantes, como venir, reunirnos un domingo y recibir palabra de Dios, como servir, como congregarme, como ofrendar y diezmar. Ofrendar y diezmar es una de las cosas que deben de estar más enraizadas en el corazón de una persona para entender por qué lo hacemos. Porque no debería de ser un acto monótono. No es un acto monótono. No es un acto de que es que el pastor dijo que teníamos que dar. Carlos, ¿verdad? Carlos predica cuando las ofrendas y él nos dice siempre que hay que dar. Pero hay que entenderlo en el corazón. Y cuando conocemos al Señor, cuando lo miramos a Él, cuando estamos viendo el reino de Dios, todas esas cosas se dan como resultado de. Tenemos nuevas maneras de ver la vida, nuevos anhelos. Tenemos amores diferentes. Lo que antes quizás amábamos, ahora ya no importa. Y no es que realmente lo tengamos por basura, sino es que no es prioridad. Si no tengo el último celular o el último carro del año, no importa, porque eso no me da mi identidad. Si no puedo ir a comer en estos lugares, no importa, porque eso no me da identidad. Y ahí nuestra mente se va reordenando, nuestro corazón se va ordenando. Y hay una frase que dice Romanos capítulo 8, Pablo en la carta dice: porque los que son de la carne, 8:5, Romanos 8:5, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Cada día nosotros debemos levantarnos. Cada día debemos levantarnos, acostarnos, andar en la tarde, meditar, pensar en las cosas espirituales. Y no estoy diciendo solo en cantar y alabar y andar. No. Ser personas espirituales significa que todo lo que hago, lo que digo, lo que pienso, es filtrado por el Espíritu. El Espíritu me está hablando. Y cuando me habla, yo escucho y atiendo. Si el Espíritu me dice: eso que hiciste o dijiste no está bien, yo atiendo, pido perdón si es necesario. Eso es andar en el Espíritu. Eso es haber nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque uno va dejando su manera de vivir. Uno ya no contesta con lo mismo cuando le pitan en el tráfico. Uno ya dice: bueno, ni modo. Cosas tan sencillas como esa, o cosas tan profundas y difíciles como cuando uno está en una situación compleja que involucra dinero, porque el dinero hace fluir los sentimientos más humanos, más primitivos, diría yo. O en situaciones de pleitos, ¿verdad?, con alguien más. Ahí cuando uno empieza a actuar diferente a lo que antes yo hubiera dicho, antes yo hubiera hecho, antes yo hubiera no sé qué. Ese antes, gloria a Dios, porque usted ya dejó esa manera de pensar. Y ustedes han abandonado esa manera de pensar. ¿Para qué? Para seguir el camino del discípulo. Jesús en este pasaje nos recuerda a todos que hay que nacer de nuevo. Hay que olvidar nuestra manera pasada de vivir, nuestra manera antigua de hacer las cosas, y todos los días, así como nuestros hermanos hoy, dar testimonio público de lo que Dios ha hecho en nuestro interior. El nuevo nacimiento es un cambio interno de actitudes, de pensamientos, de amores.
Amores, muchas veces no vamos a entender cómo funciona el reino de Dios. Y a veces cuando no entendemos cómo funciona el reino de Dios, tenemos preguntas como las de Nicodemo. Vamos a buscar a Jesús a ocultas. Y no, hermano, a Jesús hay que verlo, hay que hablarle, hay que seguirlo de día, de frente. Hay que buscarlo constantemente. Si uno tiene dudas, si uno tiene conflictos en su mente, hay que buscar al Señor para que nos aclare las ideas. Cada día deberíamos de pensar en las cosas del Espíritu, como nacidos de nuevo. Este día es un día en el que nuestros hermanos hacen pública su decisión de seguir al Señor Jesús. Pero todos nosotros, todos los días, deberíamos hacer pública esa decisión de seguir al Señor Jesús. Y no público en Facebook, ¿verdad? Con un post. Eso está bien, no digo que esté mal. No con una foto donde usted está bien guapito, así bien guapita, arreglado, así que hasta se siente que huele la foto, ¿verdad? Y le pone usted: soy discípulo del Señor Jesús. Eso está bien, pero también en el día a día, en sus actitudes, en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, cómo trata a los demás. Ahí se demuestra nuestra decisión de seguir al Señor Jesús. Ahí se demuestra nuestro ímpetu, nuestro deseo ferviente de decir: yo ya no soy así, yo ya no hago estas cosas. Y no porque me obligan, no porque me va a regañar, me van a ver, ¿qué me van a decir en la iglesia? No, porque amo a Dios. Porque amo a Dios, ni siquiera porque le tengo miedo, porque a Dios no se le debe de tener miedos. Temor, que dice Eclesiastés, es muy diferente. Es respeto, es honra. Pero cuando de verdad miramos a Dios lo que nos causa es fascinación, nos enamora, nos apasiona. Y ese es el motor que cada día, esa es la gasolina, el motor, la solución de frenos, todo, que nos mueve todos los días a seguir al Señor, a tomar decisiones en esa dirección. Amén. Amén. No seamos una iglesia que, como Nicodemo, reconoce al Señor que Jesús viene de Dios, pero que no estemos dispuestos a transformar nuestra mente. Todos los días, mis amigos, todos los días debemos estar delante de Dios, rendir nuestra mente, rendir nuestro entendimiento y decir: Señor, esto es lo que yo pienso. ¿Qué dice tu palabra? Espíritu, ¿qué decís tú en mi corazón y en mi interior? Él es la guía, Él es nuestra voz todos los días. Y cuando hagamos eso, nuestras vidas van a ser diferentes, muy distintas. Ahí donde están, inclinen su rostro mientras la banda creo que va a subir a ministrar. Y nos vamos a preparar para los bautizos. Gracias, Señor.